te lo desglosa en tres capitas todo lo que vamos a hablar, entonces es bastante amplio. El Farreras igual les enviado un artículo bastante lindo, hermoso, que igual vamos a tratar de repasar. No se van a olvidar, la irrigación es la clave para entender, ¿no? Las cardiopatías, al recordar que las dos arterias principales, ¿no? La coronaria derecha, la coronaria izquierda, que van a ir dando sus diferentes ramas, ¿no? Las descendente anterior, rama de la arteria ventricular izquierda, la circunfleja y la descendente posterior. Y dependiendo de dónde se origina la arteria descendente posterior, es que denominamos, ¿no? La dominancia derecha, la dominancia izquierda o la codominancia. Ya eso no se van a olvidar. Em, Territorios de irrigación, igual muy importante. Ya hemos visto, ¿no? Que la principal causa de cardiopatía isquémica era la aterosclerosis, pero también teníamos causas no ateroscleróticas. Ya entre las causas no ateroscleróticas, por aquí debe estar, creo que no lo he puesto. Ya, pero entre las causas no ateroscleróticas, por ejemplo, teníamos la formación de trombos, microcoágulos, vasoespasmo, émbolos, todo lo que posiblemente llegue a ocluir la luz de los vasos, ya incluso una inflamación de los vasos del miocardio puede generar una enfermedad coronaria isquémica o una cardiopatía isquémica, ¿ya? Siempre de mano de la definición, ¿no? Tenemos que siempre conocer la definición de qué es una cardiopatía isquémica. Ya es, eh, ¿qué era? Era básicamente un desequilibrio eh, entre la demanda y la administración de oxígeno al corazón. Ya no se van a olvidar, esa es la clave. Aquí hay un desequilibrio, un desbalance entre la oferta y la demanda. La oferta está aumentada y o la demanda, perdón, al revés, hay una disminución de la oferta y o hay un aumento en la demanda de oxígeno. Esta es la clave para entender cardiopatía isquémica. ¿Ya? Muy bien, la última parte nos habíamos quedado, ¿no? En la patogénesis de la aterosclerosis. Es lo que tenemos que repasar el día de hoy. Vamos a ver de manera más detallada cómo se da la evolución de la aterosclerosis. Por eso vamos a crearnos una pequeña pizarrita aquí. Vamos a añadir una nota personalizada. Ya, bien. Por favor, quiero que estén bien atentos a esta parte, es bastante amplia. Tenemos que comprender bien, más que todos ustedes que están en tercero viendo fisiopatología, tienen que dominar la fisiopatología. Más adelante van a ir con calma, dominando clínica, diagnóstico, tratamiento. Pero en tercer año la clave es dominar la fisiopatología de cada una de las enfermedades que van a ir viendo. ¿Ya? Por eso vamos a hacer hincapié. Bien, entonces decíamos, ¿no? En un inicio que la clave para regular o tener un buen flujo sanguíneo, el órgano clave era el endotelio, ¿ya? Un endotelio íntegro, ¿qué características tenía? ¿Qué funciones tenía el endotelio cuando estaba íntegro, cuando estaba intacto? Muchachos, los escucho. Una función importante del endotelio era el control del tono vascular, no control del tono vascular, mediante la liberación de diferentes sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Entre las sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, el más importante era la endotelina. Y entre las vasodilatadoras, ¿cuál es el vasodilatador más potente y más importante del organismo? Porficio, ¿quién sabe eso? Que me responda. ¿Alguien, alguien? ¿Voluntarios? ¿Voluntarias? ¿Por el chat? Si les da miedo hablar. No, dicen así, se niega. Exacto. El óxido nítrico es uno de los vasodilatadores más importantes. Ya, también tenemos otros vasodilatadores como la prostaglandina I2. Ya, entonces no se van a olvidar, el óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora muy importante. Ya, Eh, permite que el flujo sanguíneo sea
constante en el corazón y a nivel cardíaco. Bien. Otra función que tenía el endotelio sano, estamos hablando de un endotelio sano, era antitrombótico, ¿no? Antitrombótico. Cuando el endotelio estaba íntegro, cuando no había lesiones, el endotelio evitaba la formación de coágulos, ya evitaba la formación de trombos. Eso mediante diferentes factores que puede liberar o mediante diferentes funciones. Una de sus funciones es inhibir la agregación plaquetaria. Ya, la agregación plaquetaria. Ayer estábamos viendo la clase de hemostasia, los que han entrado al curso de fisiología. Mm. Han debido ver, ¿no?, los diferentes pasos de la hemostasia. No hemos alcanzado a hacer formación del tapón plaquetario. Vamos a terminar el día miércoles, a ver si se unen. La agregación plaquetaria es un proceso que implica el daño vascular. El daño genera que las plaquetitas, ¿no?, muten, se vuelvan así más viscosas. Hay una denominada metamorfosis viscosa, ¿no? Se hacen más pegajosas, se unen unas con otras, secretan sus gránulos, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces el endotelio sano evita eso a toda costa. Dos, produce sustancias anticoagulantes, anticoagulantes y estimula la fibrinólisis. Ya estimula la fibrinólisis mediante la liberación de sustancias fibrinolíticas, ¿no? Como el TPA, el activador celular del plasminógeno, la uroquinasa, etcétera. ¿Ya? Es una de sus funciones vitales. Que, ojo, se altera. En el proceso de la formación de la placa de ateroma, esta función se puede alterar. Otra función importante del endotelio era control de la inflamación, les mencionaba, ¿no? Control de la inflamación. Ya es mediante, o sea, cuando hablamos del control, control, regulación, el endotelio sano impide que las diferentes células, monocitos, linfocitos, plaquetas, ¿no? Se adhieran, ya se adhieran. Eso con el fin de evitar que estas células inmunitarias se acumulen en el subendotelio y generen un proceso inflamatorio innecesario. ¿Ya? Entonces, el endotelio sano normalmente repele neutrófilos, repele monocitos, pero cuando está dañado, permite que estos hagan la diapedesis, ¿no? Que ingresen. Bien, eso respecto a las principales funciones del endotelio. Ahora, el endotelio como tal, en una persona sana, que no tiene factores de riesgo, pues se mantiene así, se mantiene íntegro. Pero hay diferentes factores de riesgo que les he mencionado, ¿no?, en la primera clase, factores de riesgo que en este caso generan que lesión del endotelio, ya lesión endotelial. ¿Cuáles son esos factores que hemos mencionado? Uno importante, alguien se quiere unir. ¿Ya? Un factor de riesgo importante es, por ejemplo, la hipercolesterolemia, ¿no? Un aumento del colesterol sanguíneo, principalmente el aumento del LDL colesterol. ¿Ya? Em, ¿Eso por qué decíamos? Porque recuerden que la lipoproteína de baja densidad, la LDL, lo que hace es sacar colesterol del hígado y llevarlo a dónde? A tejido. Eso hemos dicho en la anterior clase, ¿no? Es por eso que es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo. Tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo será un factor de riesgo? ¿Alguien tiene alguna idea? Todos hemos fumado un pucho alguna vez, ¿no? Todos hemos puchado en la facultad, antes se puchaba adentro. Después la salud pública ha dicho, no, se puede fumar adentro de la facultad, así. Y ya, pues nos han dejado fumar. Y ya, ¿cómo es? ¿Por qué el tabaquismo es un factor de riesgo? ¿Qué hace el humo? ¿Qué hace el cigarro? ¿Qué hace? ¿Quién sabe? ¿Un valiente? Nada, ya van a leer, van a volver a leer SP. El tabaquismo genera un estrés oxidativo en las células.
¿ya? Genera un estrés oxidativo en las células. Eso es clave porque genera estrés oxidativo en las células endoteliales. Y las células endoteliales, ¿qué es lo que hacen? Ay, chucha. Reducen la síntesis de óxido nítrico. Por ende, la célula o los vasos entran en vasoconstricción. Y además, eh, el endotelio entra en un estado protrombótico. ¿Ya? Protrombótico. Esa es la clave del tabaquismo. ¿Ya? Después hay más factores de riesgo, por ejemplo, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial genera daño mecánico directo, ya, un daño mecánico directo. Porque si tu organismo está sometido, o sea, con presiones elevadas de manera crónica, esa sangre pues choca con las paredes así de manera brusca, y choca y lesiona pues las células endoteliales. Ya entonces la hipertensión arterial crónica es un factor de riesgo porque produce una lesión, un daño mecánico directo en el endotelio. ¿Ya? Bien. Otro factor de riesgo importante, la diabetes mellitus. Esto generalmente por el estado de hiperglicemia en el que se encuentran los pacientes. ¿Ya? La hiperglicemia, recuerden que la glucosa en la sangre es tóxica, genera un estado de inflamación crónica que se asocia a una disfunción endotelial, ¿ya? Y además, recuerden, una sangre con más azúcar, perdón, con más glucosa es una sangre más viscosa. Por ende, ¿cómo va a estar el paciente? Va a estar en un estado protrombótico, va a tener una hipercoagulabilidad, ¿ya? Es lo que ocurre, esos son los factores de riesgo que van a empezar a dañar mi endotelio y van a favorecer además que como tenemos, ¿no? La hipercolesterolemia, predominio de LDL, este LDL, pues, como el endotelio va a estar lesionado, fácilmente va a poder atravesar y depositarse en la íntima, ¿no? En el subendotelio. Y el LDL, colesterol que está aquí en el subendotelio, tiende a oxidarse. ¿Ya? Se oxida y de por sí el LDL colesterol es altamente inflamatorio, pero un LDL colesterol oxidado es mucho más inmunogénico, incrementa su capacidad inflamatoria, ¿ya? Entonces es altamente inflamatorio y genera una inflamación local aquí en la íntima, ¿ya? Bien. Hay más factores de riesgo asociados a la disfunción endotelial, ¿no? El sexo, ser varón de por sí es un factor de riesgo, la edad avanzada, y hemos mencionado varios, ¿no? Factores de riesgo modificables, no modificables. Ahora, hay pues intervenciones que pueden mejorar este estado de lesión endotelial. Em, Eso, ¿no? En medicina preventiva. El consumo de antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, ¿no? La vitamina C, las vitaminas antioxidantes, ¿no? KI es el nombre técnico, la vitamina C, la Broncaes y la vitamina E son antioxidantes. Dejar de fumar de por sí es un factor protector, reducir el colesterol, inhibidores de la enzima convertida de angiotensina también se utilizan, realizar ejercicio físico, ya, entonces hay intervenciones que pueden mejorar la función endotelial. Y bien, en resumidas cuentas, el endotelio, em, pues ya no puedo escribir bien porque mis manos están congeladísimas. No me puedo calentar. Ya, continuaremos. Como tal, lo que ocurre es o sea, el endotelio pierde su función vasodilatadora. Ese es el paso uno, digamos, la disfunción vasodilatadora. Vasodilatadora. Es lo que inicia la cascada, el resto de acontecimientos que generan la formación de la placa de ateroma.
Eso principalmente se da por la pérdida del óxido nítrico. Ya, la pérdida del óxido nítrico. El óxido nítrico ha sido clave, ¿no? Y bueno, ¿cómo se da la formación de la placa? Pues ahorita vamos a describir. Aquí vamos a poner otra página. Ay, ¿por qué no quiere? Rayos. Ahí está. Bien. Ah, ya, a ver. Vamos a ver cómo se realiza la formación de la placa de manera más detallada. La anterior hemos visto un pantallazo. Pero ahora tenemos que detallar. La mayoría de la información la saco del artículo y del libro de patología quirúrgica. ¿Cuál es este? El Robbins. Ya, el Robbins igual es un buen libro para tratar cardiopatía isquémica. Aunque vamos a permitir el ingreso. Ya. Bien, entonces, ¿cómo se da la formación de la placa? El primer paso para la formación de la placa de ateroma es la entrada del LDL. Entrada, ay, entrada del LDL colesterol. Ya el LDL colesterol tiene que ingresar a la íntima. Ya tiene que atravesar el endotelio, que ya saben que es un endotelio que está dañado. Vamos a hacer leads endoteliales. A ver, copiar, pegar, copiar y una vez más. ¿Ya? Listo. Ahí está. ¿Ya? El LDL colesterol, aquí está. LDL colesterol ingresa. Chan, entra a la íntima. Y se acumula. Aquí existe una acumulación de LDL colesterol. Hay una acumulación del LDL colesterol. ¿Ya? ¿En dónde? En la íntima del vaso sanguíneo. En la íntima. Este LDL colesterol que se está acumulando en la íntima sufre oxidación, ¿ya? Pero antes de que se oxide, hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta una vez que el LDL se oxida, ¿ya? El LDL colesterol oxidado es altamente tóxico, ¿ya? Es tóxico. Uy, otro color. Es tóxico. Uno. Es altamente inflamatorio, produce inflamación y además favorece la entrada de monocitos que dentro de la íntima se convierten en macrófagos. Y además el LDL colesterol es el que inicia la formación de las células espumosas. ¿Ya? Bien, entonces ocurre la oxidación del LDL. Es el segundo paso. ¿Cuál es el tercer paso? ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Vamos a copiar esto aquí. A ver, siento que está muy grande esto. No va a entrar. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos, ¿no? Aquí LDL, colesterol ya oxidado. L, uy, ¿qué pasó? Ay, no, otra vez. Ay, dame un cacho. Mm, Está bugueando la tablet. Mm, ¿Cómo corregimos esto? A ver, vamos a ver. Con fe no se va a volver a buguear. Ahí está. Ya está. El LDL colesterol oxidado. Uy, chucha, sí está bugueando. No sé si es la tablet o es mi lápiz. Creo que es mi lápiz. A ver, un momentito ya. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ya saben, paso uno, entrada del colesterol. Paso 2, oxidación del colesterol. Paso 3 va a ser el ingreso de quienes, de los monocitos.
ocurre una migración de los monocitos. Los monocitos que están aquí en en la luz del vaso sanguíneo tienden a ingresar aquí dentro de las... Ay, chicha, no quiere, maldita sea. Mira, pues, ¿qué es esto? No, no, ya. Vamos a tratar de solventar esto. Ya. Entonces, los monocitos que están aquí en la luz del vaso sanguíneo ingresan. Ese es el tercer paso, ¿ya? El tercer paso, ¿cuál es? Es la migración de los monocitos. Aquí ponemos migración de los monocitos. Ya, los monocitos ingresan aquí dentro de la íntima y en la íntima se convierten en ¿qué? Se transforman en macrófagos, ¿no? Macrófagos. Estos macrófagos, em, lo que van a empezar a hacer es fagocitar al LDL colesterol oxidado, incluso el LDL colesterol que no está oxidado, y dentro de ellos lo van a oxidar igual, ¿ya? Entonces empiezan a tragar, y aquí es donde viene el cuarto paso, que consiste en qué? En la formación, en la formación de las células espumosas. Ya, esos macrófagos que han empezado a fagocitar así cantidades enormes industriales de LDL colesterol pierden su función. Ya, van a haber diferentes alteraciones que ahorita vamos a ir describiendo. Ya, pero ahí está lleno de colesterol, ¿no? Y estas células espumosas que se crean, aquí ponemos células espumosas, liberan una serie de sustancias, ¿ya? Las células espumosas liberan una serie de sustancias que favorecen, ¿qué? Favorecen la inflamación, muchas de ellas. ¿Cuáles son esas sustancias que se van a liberar? Por ejemplo, entre esas sustancias tenemos, em, ponemos aquí sustancias inflamatorias. Sustancias inflamatorias. Inflamatorias. La MCP, por ejemplo, que es la proteína quimiotáctica de monocitos, ya, MCP1, se lo conoce, ya la MCP1, proteína quimiotáctica de monocitos. ¿Qué es una sustancia quimiotáctica? Es oporficio. Una sustancia quimiotáctica es aquella que llama células inflamatorias, ¿no? O llama células, dependiendo de qué quimiosina sea, ¿ya? También se libera ICAM. ICAM. Ya la ICAM es la molécula de adhesión intercelular para facilitar la adhesión de leucocitos, para que ingresen más leucocitos. Em, la CSF. La CSF significa factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Ya incrementan la producción de macrófagos y monocitos. Y así, diferentes sustancias, incluso citocinas proinflamatorias. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias? ¿Cuáles son los tres mosqueteros de la inflamación? ¿Cómo es? Batallo con mi lápiz. ¿Quién me dice? A ver, en el chat. Eso, bien. NS, no sé quién es NS, pero está bien. La interleucina 1, la interleucina 6 y también el factor de necrosis tumoral alfa. Esas son las citocinas proinflamatorias. Correcto, muy bien. No se dirige esa mitad de... Se está revelando. Qué raro, che. A ver, ahorita vamos a tratar de corregir. Maldita sea. ¿Qué habrá pasado? Ya. Listo. Y más sustancias. Ya se liberan más sustancias. Por ejemplo, se libera una proteína bien interesante
que se tiende a liberar es, vamos a poner aquí, pucha, mira qué trucho, ya. Es la LPPLA2, es la fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas. Esta fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas prolonga la inflamación. Algo bien interesante actualmente que se maneja es que la formación de una placa de ateroma no es solamente depósito de grasa, es un proceso inflamatorio que sigue, que acompaña toda esta cascada de acontecimientos moleculares. Por eso actualmente se dice que elevación de colesterol más inflamación es lo que genera la formación de la placa de ateroma, la ateroesclerosis. Y hay actuales tratamientos que también incluyen el uso de ciertas sustancias antiinflamatorias que pueden reducir la progresión de la enfermedad. ¿Ya? Se ha hecho un estudio, el estudio Cantos, que básicamente en una serie de pacientes han utilizado un anticuerpo monoclonal que es el canakinumab. Ese canakinumab bloquea a la interleucina 1, ¿ya? Una de las citocinas proinflamatorias que se libera aquí, la interleucina 1, ¿ya? Y se ha visto que en un 15% se ha reducido el riesgo de muerte cardiovascular, ha reducido un 15% la presentación del infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular por causa aterosclerótica. ¿Ya? Entonces, eso por si acaso. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, sí, básicamente las células espumosas van a generar una inflamación así terrible, tremenda. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Qué es lo que viene a continuación? Paso 5. El paso 5 consiste en, a ver, aunque vamos a admitir esta personita, ya, en la formación de estructuras linfoides, ¿ya? Formación de estructuras linfoides. ¿A qué me refiero? En la íntima no solo se van a acumular linfocitos, si vamos a hacer aquí, a ver, este es el endotelio, ¿no? El endotelio, ¿ya? Ahí está el endotelio. Aquí no solamente se van a acumular monocitos, estos de azul, ¿no? Llenos de colesterol, no, no solamente va a haber células espumosas, van a empezar a ser atraídos también linfocitos de diferentes tipos, ¿ya? Linfocitos T y linfocitos B. Entonces, se forma una especie por anatomía patológica. Ustedes saben que cuando veo acumulación de linfocitos es porque es un proceso crónico. Entonces, aparenta, bueno, es un proceso crónico esto de la formación de la placa de ateroma. Por ende, van a haber depósitos de linfocitos, ya, de linfocitos a ese nivel. ¿Ok? Y bueno, eso más que todo porque las células espumosas liberan una sustancia. Es una quimiosina, la CXCL13, ¿ya? Esa CXCL13 es una sustancia quimiotáctica atrayente de linfocitos, ¿ya? De linfocitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí no se tienen alguna pregunta, alguna duda. Ocurre un fenómeno más aquí bien interesante que potencia todo esto, que dispara todo esto. Eh, los macrófagos, o bueno, las células espumosas, desarrollan un receptor. Ya, empiezan a desarrollar un receptor que es, pucha, es el CD36. Aquí ponemos el CD36, o también denominado receptor de tipo scavenger o receptor depurador, también se lo conoce, los scavengers. Estos receptores scavengers o depuradores también pueden unirse al LDL
oxidado. Ya tienen esa capacidad de unirse al LDL oxidado. Pero hay una diferencia bien importante con otro tipo de receptor que igual detecta el LDL, es el receptor de LDL. ¿Ya? O sea, hay aquí receptores de LDL, LDL receptors. Ya hay. La diferencia radica en que los receptores de tipo scavenger o depuradores captan colesterol independientemente de la cantidad intracelular que exista de colesterol. O sea, puede haber dentro de la célula así cantidades tremendas de colesterol, ya, tremendas. Imagínense ustedes que han tragado sus actas, su postre, todo, ¿no? Están llenos, ya no van a querer comer más. Pero estos receptores ignoran eso, ya, ignoran eso. Siguen, siguen engullendo, o sea, aumentan la fagocitosis de colesterol, por si acaso. A diferencia de los receptores de colesterol clásicos, es de aquí que cuando hay mucho colesterol intracelular reducen la captación, ¿ya? Pero los scavengers no. Los scavengers generan captación de colesterol independientemente de la cantidad intracelular que exista, ¿ya? Bien. Eh, y esa acumulación excesiva de colesterol secundario, esa ingesta, esa captación excesiva, ¿qué va a generar? Bueno, ¿cuál es el objetivo para empezar de que mis macrófagos capten tanto colesterol? ¿Por qué captan? Es principalmente para evitar daño endotelial, ¿ya? Pero esa acumulación excesiva de colesterol en los macrófagos genera una disfuncionalidad. Principalmente, ¿qué? Genera una disfunción mitocondrial. Mitocondrial. Pucha, me lleva la que me trajo. Pinche lápiz. Ya genera una disfunción mitocondrial. Genera apoptosis de las células. Apoptosis y necrosis también. Necrosis. ¿Se han dado cuenta? La apoptosis va a generar más inflamación. La necrosis va a generar más inflamación. Y ahí todo eso entonces genera el crecimiento de la placa. Ya de la placa. Bien. Vamos a añadir otro no. Bien, a ver, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estamos tratando de explicar de manera más detallada. No sé si quiere mover esto. Ahí está. Bien. Muy bien. Entonces, ¿esto qué ocurre? Ya es lo que ocurre. Em, histológicamente, bueno, patológicamente, a la anatomía patológica, hay una fase de crecimiento del núcleo, de la placa de ateroma, ¿ya? Hay una fase de crecimiento. Em, tenemos diferentes partes. La placa de ateroma tiene diferentes partes. Tenemos en el centro un denominado núcleo lipídico, un núcleo lipídico, la parte central. Tenemos en la parte periférica una capa fibrosa, y una capa fibrosa. El núcleo lipídico, este núcleo lipídico, parte central de aquí, núcleo lipídico, está formado por diferentes eh, tipos celulares. Tenemos entre ellos macrófagos, ya macrófagos, que son básicamente las células espumosas, ¿no? Em, puede haber un infiltrado de T helpers uno linfocitos, ¿no? Los T helper uno recuerden, son proinflamatorios, a diferencia de los T helper 2 que son antiinflamatorios. Va a haber la expresión o el aumento de la producción de interferón gamma, ya, interferón tipo gamma, ya, metaloproteinasas, MMP por si acaso, metaloproteinasas, si se lo abrevio. Formación de microvasos también es algo bien importante. Esta placa de ateroma necesita nutrirse también. Entonces, ¿qué hace? Neovascularización. Genera o forma unos vasos que son bastante frágiles, que pueden romperse. ¿Ya? Y al inicio, la capa fibrosa, esta capa de aquí, miren, está la capa externa, esta capa fibrosa es
una capa fibrosa delgada. Al inicio es delgada. Entonces, ¿por qué es delgada? Solo está formada por colágeno, por ejemplo. Colágeno y una delgada capa de células musculares. Y también está formada por matriz extracelular, ¿no? MEC, matriz extracelular. A un inicio. Y así, en los comienzos, esta placa se la denomina placa inestable. Ya, placa inestable o placa vulnerable. Inestable o vulnerable. Y esta placa inestable o vulnerable está relacionada con la gina inestable que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es que en ese proceso de crecimiento, en ese proceso en el cual la placa de Telom está en crecimiento, está así desarrollándose, puede tener diferentes caminos, ¿ya? Por eso no te seguiré. Va a haber diferentes caminos que puede seguir. Uno de los caminos que puede conllevar el crecimiento de la placa es la ruptura de la placa, donde se libera todo su contenido lipídico, ya se libera el contenido lipídico, ¿ya? ¿Y eso qué genera? Una trombosis. ¿Por qué va a generar trombosis? Porque imagínense, este es el vaso sanguíneo, ¿no? Este es el vaso sanguíneo, esta es la placa que estaba aquí adentro, ¿no? Estaba, entre comillas, estaba estable, ¿no? Pero por X y razón se rompe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese vaso? Incluso puede que la placa no haya ocluido la luz del vaso sanguíneo, puede que la oclusión haya sido solamente del 50%, imagínense, o del 40%, ¿ya? Pero si esta placa se rompe, va a generar que mis plaquetitas poco a poco empiecen a adherirse y se va a formar aquí después, se va a activar pues, la cascada de la coagulación y se va a formar un trombo, un coágulo, ¿ya? Y genera que trombosis arterial. Entonces, la rotura, por ejemplo, está muy relacionado con el infarto del miocardio, ¿ya? La rotura de la placa. ¿Y cuál placa se rompe? Pues la placa joven, la placa inestable, ¿ya? Es uno de los caminos que puedo obtener o que puede seguir esa placa. Otro de los caminos es que la placa deje de crecer, la placa deje de crecer. Reduce el núcleo lipídico y además algo importante es que la capa fibrosa se endurece, aumenta en grosor esa capa fibrosa. El infiltrado que antes era de macrófagos M1, ahora se convierte a macrófagos M2. Recuerden que los macrófagos M2 son macrófagos antiinflamatorios. Hay dos tipos de macrófagos, ¿no? Los M1 que son proinflamatorios y los M2 que son antiinflamatorios. Entonces, estos M2 estimulan o generan, o perdón, liberan un factor, el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Y también secretan interleucina 10, una citocina antiinflamatoria. Además, el infiltrado cambia de T-helper 1 a T-helper tipo 2, ¿ya? Todo eso favorece que la placa se haga estable, ¿ya? Estable. Entonces, eh, es lo que puede ocurrir. Además, eso depende del tipo de crecimiento de placa también que exista, porque hay dos tipos de crecimiento de la placa, ¿ya? Hay un crecimiento de placa positivo y hay un crecimiento de placa negativo, por si acaso. ¿A qué se refiere con el proceso de crecimiento positivo, negativo? Em, o mejor denominado remodelación vascular positiva y remodelación vascular negativa. Y la remodelación vascular positiva ocurre cuando la placa, imagínense, este es el vaso, la luz del vaso, aquí se está formando la placa, ¿bien? La placa. Entonces, esa placa tiende a crecer hacia afuera y hacia los laterales, ¿ya? Entonces, no va a ocluir de manera rápida la luz del vaso, ¿bien? La oclusión del vaso va a ser lenta, progresiva, ¿ya?
Eso se la denomina, eso se lo conoce como fenómeno de Glabok, por si acaso. Ya, este es el denominado fenómeno, ojo, por eso están con hinojosa, ¿no? Fenómeno de Glagop. Es la expansión compensadora o remodelación vascular positiva. Ya, aquí la luz vascular, miren, se conserva, no se altera. Pero hay una remodelación vascular negativa donde el crecimiento ocluye la luz progresivamente, ¿ya? Progresivamente. Ahora, obviamente podemos pasar, en este caso, de esto, de una remodelación vascular positiva a una negativa con el tiempo, ¿no? Poco a poco, obviamente, por más que crezca hacia afuera o hacia los laterales, va a haber un momento donde va a ocluir la luz del vaso, ¿ya? Va a ocluir. Bien. Pero eso se relaciona, ¿no? Con un proceso crónico o con un proceso agudo o un desarrollo agudo de la enfermedad. ¿Ya? Bien, es lo que pasa. Ahora, cuando se forma una placa de ateroma, esta crece hacia afuera, eso es lo que se conoce como fenómeno de Glagov, y eso mantiene la luz del vaso. Pero cuando la placa de ateroma progresa y ocluye la luz progresivamente, va a limitar el flujo coronario, se lo denomina remodelación vascular negativa. ¿Ya? Ahora, tenemos, ¿no? A un inicio una placa blanda, ya una placa blanda. Que posteriormente, favorecido, ¿no? Por la progresión de la placa, por el cambio del infiltrado, puede convertirse en una placa dura, ¿ya? Placa blanda, placa dura. La placa blanda es la más peligrosa porque tiende a romperse y generar una trombosis in situ. La placa dura generalmente no se rompe, es muy difícil que se rompa. Por ende, se asocia con qué? Ahí hablamos de una lesión estable cuando la placa es, eh, bueno, está al revés. Es la lesión inestable y esta es la lesión estable. Ya, la lesión inestable, la de rojito, se asocia con qué? Con la placa blanda. Y la lesión estable se asocia con la placa dura. Y aquí es donde hablamos de qué? De dos presentaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. La angina estable, la angina inestable. Bueno, esto es al revés. La estable debería estar aquí, la inestable debería estar aquí. Es al revés, por si acaso me equivoco. ¿Ya? Bien. Entonces, en resumidas cuentas, todo lo que ocurre posterior a la isquemia del miocardio es todo esto. ¿Ya? Si el miocardio eh, persiste con esa baja administración de oxígeno, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una baja perfusión, va a haber una alteración diastólica primero, después una alteración sistólica, después van a haber cambios electrocardiográficos y la angina. ¿Ya? Son los fenómenos que ocurren, así lo resume el CTO. En el Harrison es un poquito más detallado, ¿no? Primero ocurre una disfunción endotelial microvascular, una perfusión subendocárdica reducida, un metabolismo alterado del segmento, metabolismo alterado que genera alteraciones en el segmento CT, puede haber microinfartos. Después, primero es la disfunción diastólica, luego hay una perfusión reducida, porque recuerden, si se altera la diástole, se altera la perfusión cardíaca más motilidad regional de la pared alterada y al último ocurre la disfunción sistólica. ¿Ya? Entonces, esa cascada isquémica progresa desde un defecto de perfusión hasta la aparición de la disfunción diastólica, sistólica y a cambios electrocardiográficos y finalmente no, es la angina. Pero ojo, la presentación clínica varía dependiendo de qué, de diferentes factores, incluso depende si es varón o mujer, cómo se va a dar la clínica. ¿Ya? Bien, hay diferentes conceptos que te menciona el CTO, que es un miocardio aturdido, por ejemplo. Es el tejido viable que pierde temporalmente su contractibilidad tras una isquemia aguda con reperfusión. ¿Ya? Ahora tenemos el miocardio hibernado, que es un tejido viable que reduce su función contráctil como mecanismo de adaptación a una isquemia crónica. ¿Ya? Y tenemos la isquemia silente. Son cambios electrocardiográficos sin síntomas clínicos. Eh, bien, a ver, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a pasar a explicar con diapositivas ahora. No sé si se ha entendido todo lo que hemos tratado de explicar hasta el momento.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, vamos a cambiar de dispositivo. De un momento. Hola, hola. ¿Se me escucha, muchachos? Ya hemos cambiado de dispositivo. Súper. Ya. Vamos a continuar ya. Tratar de avanzar más cositas. Y eso puede ver mi pantalla. Sí. Ya, entonces, a ver, continuaremos. Está al revés. Placa blanda, lesión, placa dura. Esa era la lesión inestable. Era aquí. Inestable. Esto era estable. Me confundí. Pi, pi, pi. Bien. Ya, como habíamos mencionado, ¿no? Tenemos ahí la placa blanda, la placa dura. La placa blanda, recuerden, es una lesión inestable porque tiene esa predisposición a romperse. Por otra parte, la placa dura es una lesión estable, ya difícilmente se va a romper. Y las dos presentaciones clínicas con las cuales se asocian ambas placas son las siguientes: la placa inestable con la angina inestable y la placa estable con la angina estable, que ahorita vamos a ir viendo qué es eso de angina estable, angina inestable. El nombre adecuado para lo que hemos hablado todas estas clases o es enfermedad arterial coronaria, ¿ya? Y el espectro clínico o las presentaciones clínicas de la enfermedad arterial coronaria, de la cardiopatía isquémica, son varios. Ya hay varias presentaciones clínicas que vamos a tener. Tenemos, por ejemplo, la isquemia silenciosa. Es asintomático, en una gran parte de los casos es asintomático, ¿ya? Angina crónica estable, tenemos, ¿no? Presentaciones crónicas también de la cardiopatía isquémica. Hay una presentación crónica que es la cardiopatía isquémica crónica. Y también tenemos síndromes coronarios agudos, ¿ya? Tenemos la angina inestable, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y una de las presentaciones clínicas que, que es frecuente es la muerte súbita. Ya, la muerte súbita es igual una presentación clínica de la enfermedad arterial coronaria. ¿Ya? Bien, como hemos mencionado, tenemos una fase asintomática de la cardiopatía isquémica. Esta aterosclerosis puede comenzar incluso antes de los 20 años y muchas personas presentan placas de ateroma sin experimentar manifestaciones clínicas como dolor torácico. Pero ¿cuándo se puede llegar a descubrir esto? Generalmente cuando estas personas aparentemente sanas son sometidas a pruebas de esfuerzo o en pacientes que se realiza una angiografía coronaria, ¿ya? Pero obviamente esto aquí no se aplica, ¿no? Una persona sana difícilmente le va a hacer una angiografía, ¿no? Pero en estos pacientes asintomáticos podemos observar en la angiografía, como vemos aquí, placas de ateroma en las arterias. Pero sin embargo, el paciente está chara, está sin síntomas, ¿ya? En la tomografía computarizada podemos observar aquí calcificaciones incluso, ¿ya? De ateromas pasados. Una presentación bastante frecuente igual es el infarto miocárdico silencioso, ¿no? Según el Harrison, te menciona que uno de cada 4 pacientes que sobrevive a un infarto agudo de miocardio no busca atención médica. Eso se asocia a que los síntomas en esos pacientes no han sido leves o incluso han sido inexistentes. Hay personas que se infartan, pero que no tienen clínica, o tienen una clínica, perdón, bastante leve. Entonces sufren un pequeño infarto y como no ha ocurrido más, o sea, no ha perdido la conciencia ni nada, pues le pasa. Y en estudios anatopatológicos
post-mortem, se observa la presencia de necrosis, regiones cardíacas que han sufrido muerte, ¿ya? Bien. Estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable, ya que puede repetirse el cuadro, ¿ya? Bien. Y la muerte súbita, en muchos casos, es la primera manifestación. O sea, no vas a presentar tu dolor pretorácico, disnea, nada. Directamente te puedes morir, ¿ya? Entonces, no es algo raro, ojo, no es algo raro la muerte súbita. Bien. La miocardiopatía isquémica, vamos a ver eso un poquito más detallado cuando veamos el tema de miocardiopatías, pero en la cardiopatía isquémica crónica ocurren cambios progresivos del ventrículo izquierdo principalmente. Por ejemplo, ¿qué cambios puede llegar a ocurrir? Una dilatación del corazón, una cardiomegalia secundaria, una isquemia, ¿ya? Em, Eso principalmente por la presencia de las placas y la isquemia progresiva del miocardio. Hay una remodelación ventricular, hay una hipertrofia, dilatación de músculo viable en este caso, porque recuerden, si hay una isquemia crónica, va a haber músculo cardíaco que va a morir y va a haber músculo cardíaco que no va a morir, y ese tiene que compensar, por ende, se hipertrofia, ¿ya? Y bueno, la vamos a describir eso después. Puede aparecer insuficiencia cardíaca. Ya cuando ocurre este daño isquémico del miocardio se denomina miocardiopatía isquémica. ¿Ya? Bien. Luego tenemos ya una fase sintomática de la cardiopatía isquémica que se manifiesta principalmente por angina de pecho. La angina de pecho es ese dolor precordial que el paciente siente, que el paciente presente, que se puede describir como un dolor torácico de tipo opresivo, agudo, ya que puede estar irradiado hacia la oreja izquierda o hacia el meñique izquierdo, ya. Bien. Eh, y otra fase sintomática es cuando ya se presenta el infarto agudo de miocardio, donde ya hay necrosis. Ahorita vamos a ir viendo qué es el infarto, qué diferencia hay con la cardiopatía isquémica. El infarto es una presentación de la cardiopatía isquémica. ¿Ya? Bien. Y como les decía a un inicio, ¿no? La presentación clínica puede variar en relación a la edad y el sexo, por ejemplo. En mujeres, el infarto es precedido o siempre se presenta angina primero, o generalmente, perdón, no siempre, generalmente las mujeres debutan con angina y posteriormente con un infarto. ¿Ya? La angina es el principal o el primer evento en la enfermedad coronaria vascular más común, seguido del infarto agudo de miocardio. Pero en varones pues al revés. Primero debutan con infarto y después con angina. Y recuerden, la muerte súbita cardíaca no es infrecuente, no es rara, es algo que ocurre. Bien, entre los síntomas que acompañan, muy aparte del dolor torácico, pues hay otros síntomas. Hay disnea, hay cansancio, hay fatiga, falta de aire, puede haber incluso, ¿qué se denomina esto? Presencia de esputo, rosáceo, ya hay varios otros síntomas que se pueden acompañar. Y algunos lo dividen, ¿no? En síntomas típicos, síntomas atípicos, ¿ya? Y, por ejemplo, hay uno, como hay isquemia, puede haber en este caso un deterioro progresivo de los músculos papilares. Y cuando hay deterioro de los músculos papilares, eso se representa o se traduce con la presencia de un tercer ruido. Ya saben que el tercer ruido ocurre en la protodiástole. Y un soplo sistólico auscultable a nivel del apex cardíaco. Esto cuando hay lesión de los músculos papilares. ¿Ya? Vamos a hablar ahora sí de las presentaciones clínicas que tiene la cardiopatía isquémica. Hay varias presentaciones clínicas, hemos visto, ¿no? Pero las más representativas son la angina estable, la angina inestable, el infarto agudo de miocardio, con o sin elevación del segmento CT, ¿ya? La angina estable, recuerden, es un dolor o molestia en el pecho
que es predecible. O sea, cuando hablamos de estable, hay una placa aterosclerótica fija, hay una placa aterosclerótica con una capa fibrosa que evita que se rompa, ¿ya? ¿Cuándo se presenta la angina? ¿Cuándo hay ese dolor? Generalmente cuando hay esfuerzo físico o estrés emocional. Ya, la angina estable es eso, es predecible. Yo sé que mi paciente va a tener dolor cuando haga ejercicio físico, cuando se estrese, ¿ya? Porque si bien hay una oclusión, esta oclusión pues en reposo no afecta, pero si mi paciente aumenta la demanda de oxígeno del corazón porque está haciendo ejercicio, porque está estresado, el flujo ya no va a ser suficiente y ahí es donde genera la angina, que es el dolor, ¿ya? El dolor. Entonces, esta angina generalmente no aparece en reposo, es una característica, no aparece en reposo, ¿ya? Bien, hay una isquemia miocárdica transitoria en varones mayores de 50 años. Eh, los síntomas, en este caso el dolor, lo podemos describir que es opresivo, es central, es subesternal, y esto cuando los pacientes se llevan la mano al pecho así como presionándose, se lo conoce como el signo de Levin por si acaso. Este dolor es creciente, aumenta y disminuye, creciente, decreciente, con una duración de más o menos 2 a 5 minutos. Incluso en algunos libros te dice hasta 10 o en algunos te dice hasta 20 minutos. ¿Ya? Se acompaña de diferentes síntomas clínicos, como por ejemplo santelasmas, santomas. Tarea para ustedes buscar la diferencia entre santelasmas y santomas. Y además algo importante es que hay que comparar pulsos periféricos al examen físico para ver si es que no hay una oclusión de alguna arteria, ¿ya? Si yo comparo pulsos periféricos, por ejemplo, ¿en qué consiste? Voy a tomar el pulso radial del antebrazo derecho e izquierdo al mismo tiempo y voy a ver que ambos pulsos sean simétricos, iguales, con misma intensidad. Si yo detecto un pulso más incrementado que el otro es porque posiblemente haya formación de placas en ese lado, ¿no? Etcétera. Ya puede acompañar también de tercer ruido, cuarto ruido, soplo sistólico apical. ¿Ya? Vamos a ver si con la angina inestable, ¿ya? O también llamada increscendo, o también denominado preinfarto a la angina inestable, por si acaso. Esta angina inestable se la denomina así porque aparece tanto en reposo como en actividad física. El patrón es más frecuente. A diferencia de la angina estable, esta dura más, es prolongado. Más de 20 minutos es el corte según algunos libros. Si el dolor dura más de 20 minutos, es inestable. ¿Ya? Puede o no puede ser desencadenada por ejercicio físico, es una característica. Incluso aparece en reposo. ¿Y por qué se da? Se debe a ruptura de la placa, en este caso una placa inestable. ¿Y qué pues lo que pasa cuando se rompe? Hay una trombosis in situ. ¿Ya? Y requiere atención médica inmediata para prevenir un infarto. Por eso que se le denomina preinfarto a la angina inestable. ¿Ya? Surge durante el reposo o con ejercicio físico mínimo y suele durar más de 10 minutos o más de 20 minutos según algunos textos. Según el Robbins, por ejemplo, es más de 20 minutos. Es intensa y su inicio es reciente. Eh, bien, su perfil es de intensificación constante, es increscendo, ¿ya? No es como la angina estable que aumenta, baja, aumenta, esta no, esta aumenta, aumenta, aumenta y cada vez hace peor, peor y peor, ¿ya? Pero el dolor es el mismo que el de la angina estable. Ahora, hay un mnemotécnico, ¿no? Para acordarse de las características de la angina inestable, sus relaciones públicas. Aparece en reposo, es de reciente comienzo, menos de 2 meses, posinfarto, menos de 2 meses y es progresivo, o sea, incrementa. El punto de corte para una angina estable e inestable es 20 minutos. Ya es bien importante saber diferenciar entre una angina estable y una angina inestable. Y finalmente, el resultado de toda esta progresión que estamos estudiando es el infarto, ¿ya? El infarto. Y para eso hay un algoritmo diagnóstico bastante interesante que tenemos que conocer, ¿ya? Cuando hablamos de infarto, que es el síndrome coronario agudo, ¿ya?
A ver, tenemos, a ver, angina estable. Recuerden, la angina estable se asocia con qué? Con una placa de ateroma, una placa estable, ¿ya? Pero otra presentación clínica es el síndrome coronario agudo. Es una de las presentaciones clínicas igual de la cardiopatía isquémica. El síndrome coronario agudo, en este caso, puede ser ocasionado por un trombo no oclusivo o por una placa ateroma complicada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos un paciente con dolor torácico? Yo les pregunto, ¿qué haces si te llega un paciente con dolor torácico? Imagínense que están en un hospital, ya no están en su centro, están en un hospital, paciente con dolor torácico. O en su centro incluso, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a aplicarle al paciente? ¿Alguien? Buenas noches. Consulta. No sé si estoy bien, pero tal vez pueda ser. Hay un memotécnico, moda, es que es morfina, oxígeno y no me acuerdo los últimos dos. Ya, ¿Puede estás ser eso? bien, estás súper. Pero eso es cuando ya tienes un diagnóstico, ¿no? Pero ahorita viene un paciente con dolor torácico, ya, está con dolor en el pecho, que no haga nada, que repose. Ya, puede ser, pero a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, dolor torácico, vas a dejar ahí, le dejas ahí al paciente, se le va a pasar así, y lo dejas ahí, a su suerte. No, no ve. ¿Qué harían? Le hacemos un electrocardiograma, muchachos. Ya, dolor torácico, haces electrocardiograma. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, muchachos, yo voy a ver lo siguiente. Ya, voy a tener dos posibles diagnósticos. Primero, dolor torácico, yo puedo pensar en una angina o en un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo se divide en síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo le hago mi electrocardiograma a mi paciente con dolor torácico. Y a ver, vamos a hacer una pizarrita, a ver aquí. Vamos a borrar esto. Ya. Y de eso depende la conducta, por si acaso, de eso depende la conducta. A ver. Viene un paciente, ¿no? Dice, pucha, doctor, me está doliendo el pecho, así, ¿ya? Entonces, eh, lo primero que se hace, la primera arma clínica, la primera arma diagnóstica que nos va a ayudar bastante es el electrocardiograma. O sea, tú, un paciente con dolor torácico, un dolor precordial que, bueno, te llama la atención y para ti así parece un síndrome coronario, ¿no? Entonces lo catalogas, un síndrome coronario. Paciente con un síndrome coronario. Tienen dolor precordial característico de un aparente infarto, pero no se sabe si es realmente un infarto, ¿ya? Entonces le haces el electrocardiograma, ¿ya? En el electrocardiograma, ay, chucha, vamos a otros. Maldita sea. Ya. En el electrocardiograma, tú tienes que analizar, ¿no? Aquí, si recuerdan bien, la morfología del electrocardiograma, teníamos onda P, QRS, onda T, tenemos ondas, segmentos e intervalos, ¿no? El segmento que me interesa para esto de los infartos es el segmento ST, este de aquí, el segmento ST, que normalmente, ¿cómo debe ser? Debe estar en la línea isodiafásica, ¿ya? Si yo veo que el segmento ST está elevado, eso es un infarto. O sea, eso ya es seguro es un infarto. Hay criterios. Tiene que estar elevado 1 milímetro por arriba de la línea eléctrica, pero varía incluso, varía si es varón, si es mujer, si tiene edad avanzada, pero es un poquito más avanzado. Ya, pero
un supradesnivel del segmento ST, eso ya es un infarto. Entonces, ahí yo catalogo a mi síndrome coronario en qué. Con el electrocardiograma lo puedo catalogar en síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Un SK-CEST, se lo conoce, ¿no? El SK-CEST. Síndrome coronario agudo con elevación de ST. ¿Eso qué es? Eso es un infarto. Eso es un infarto. Ahí no hay dudas. Dolor pretorácico y veo supradesniveles en diferentes derivaciones. Ya, infarto. Ahorita vamos a ver qué tipo de infarto puede ser. Para mí es un infarto. Pero ¿qué es lo que pasa si yo veo un electrocardiograma aparentemente normal? No hay elevación del segmento ST. O incluso hay ciertos patrones donde no hay elevación, sino hay un infradesnivel del ST, ¿ya? O puede haber incluso un, una inversión de la onda T, pero no hay supradesnivel, no hay elevación. Eso es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. El SK-CEST, con S en este caso, ¿ya? Síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y cuando yo estoy ante un síndrome coronario agudo sin elevación de ST, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que pido? Primero, eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿ya? Puede que ese paciente no desarrolle un infarto, no tenga nada, o puede que sí progrese a un infarto. Entonces, pido en este caso pruebas de laboratorio bastante importantes. Las troponinas. Las troponinas. Las troponinas, si ustedes recuerdan fisiología, ¿no? Son proteínas contráctiles, no son proteínas que pertenecen a ¿dónde? A la maquinaria contráctil del músculo cardíaco. Hay diferentes troponinas, ¿no? Troponina C, troponina, ucha, ¿qué está tan grueso? Ucha, el marcador me había seleccionado bien. Chakra. A ver, un coche, coche. Estoy batallando con mi tablet. Mira. Ya. Bien. Tenemos diferentes troponinas, ¿no? Troponina E, troponina C, la troponina I, ya la troponina T. Estas troponinas, muchachos, se liberan cuando mis miocardiocitos, miren, aquí está un miocardiocito, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con un miocardiocito que está sufriendo isquemia? Un miocardiocito eh, que se está necrosando. Lo que ocurre es que empiezan a liberar del interior de sus células a las troponinas, ¿ya? Las más importantes son la troponina T y la troponina I, por si acaso. No la troponina C, no me importa mucho, ¿ya? Y estas troponinas tienden a elevarse, ¿ya? Hay una elevación sérica de las troponinas por el infarto que está ocurriendo, ¿ya? Se elevan 2 a 4 horas posterior al infarto y su pico máximo a las 24 o 48 horas puede aparecer, ¿ya? Entonces, yo tengo un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación de segmento CT. Pido troponinas. Si mis troponinas salen positivas, o sea, hay troponinas elevadas. ¿Eso qué es? Es un infarto. Infarto. Pero si mis troponinas salen negativas, ¿eso qué es? Es una angina inestable. Es una angina. Angina inestable. ¿Ya? Bien, eso muchachos es en el espectro de las... es en relación al algoritmo diagnóstico que se realiza. Yo tengo un paciente con dolor pretorácico típico, característico de un aparente infarto, lo denomino como un síndrome coronario agudo. Le hago un electrocardiograma. Si sale con elevación de ST, es un infarto.
Si sale sin elevación de CT, pido troponinas. Si mis troponinas séricas están incrementadas, es un infarto. Pero si no están incrementadas, es una angina inestable simplemente. ¿Ya? Es lo que te dice el CTO, ¿no? Tenemos la angina estable, donde obviamente es inestable, el paciente sabemos que va a tener dolor torácico cuando hace ejercicio, estresado, ¿no? Pero en un síndrome coronario agudo, si tenemos, ¿no? Dolor, podemos catalogarlo según el electrocardiograma en un infarto con elevación del segmento CT y un infarto sin elevación del segmento CT, ¿ya? Y en relación a esto, lo que hemos mencionado. Ahora, algo bien importante, chicos, es que cuando hablamos de los patrones de infarto, hay dos tipos de infarto. Los infartos transmurales y los que no son transmurales o los denominados infartos subendocárdicos. ¿Cuál será la diferencia? No sé si tengo aquí. Vamos a hacer otra pizarrita. A ver, hasta aquí no sé si me han entendido, esa parte es importantísima. ¿Se ha entendido? Bien, Jesse, Cuba, eso era un electrocardiograma, había que hacer. Bien, bien. Ya. Entonces vamos a hacer aquí otro. ¡Ah! Ay, ¿dónde era mi pizarrita? Ya borrado. No, ya ni modo. Ya, entonces a ver. Ay, se me secó la garganta. Uy, ya va a ser 8:30, tenemos que acabar. Dame un cachito. Ya. Bien, entonces estábamos hablando de lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. No sé de color. Tenemos, ¿no? Un infarto o un síndrome coronario agudo, que puede ser el SCACEST, ¿no? Con elevación del segmento CT o el sin elevación del segmento ST. Ya. El SCACEST, el infarto con elevación del segmento CT, donde tenemos así, ¿no? Elevación, un supradesnivel, ¿no? Del ST, es un patrón típico de un infarto agudo de miocardio transmural. Un infarto transmural, ¿qué indica? Imagínense que es la pared del ventrículo. Indica que todo un pedazo, todo el espesor de una porción de la pared se ha infartado. Eso es transmural. Toda la pared. Ahora, cuando hablamos de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento CT, cuando pedimos troponinas, ¿no? Troponinas positivas, eso es un infarto igual, ¿no? Pero un infarto subendocárdico. Subendocárdico. Un infarto subendocárdico, ¿qué quiere decir? Tenemos aquí, es el endocardio, ¿no? La parte interna. Recuerden, los vasos perforantes, las arterias están aquí, ¿no? Las arterias que nutren. Y las perforantes vienen aquí, perforan. Van desde el endocardio, o sea, perdón, van desde el epicardio. Desde aquí afuera van irrigando hacia la parte más interna. Por ende, las zonas distales, o sea, las más internas de la pared cardíaca, son las primeras en afectarse. ¿Ya? Entonces, eh, un infradesnivel o un infarto sin elevación del segmento CT con troponinas positivas indica que hay un infarto aquí en la capa más interna, la que está casi pegada al subendocardio. Es el infarto subendocárdico. ¿Ya? Subendocárdico. Puede ser este infarto, igual puede tener diferentes tipos de gravedad, o sea, podemos tener aquí un infarto subendocárdico anular, donde toda la porción del subendocardio, el músculo relacionado con el subendocárdico esté alterado. O pueden haber microinfartos, ¿ya? Lo vamos a ver de otro color. Miren, pueden haber microinfartos aquí en diferentes porciones, aquí, 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 o aquí, o aquí, o aquí, ¿ya? ¿Cuál será la presentación más grave? ¿Cuál será más grave? ¿Cuál será peor?
de estos dos tipos de infarto? ¿Quién me dice? Los muchachos. ¿Cuál de estas dos presentes? ¿La transmural o la subendocárdica? ¿Cuál será peor? La transmural, muchachos, ¿no? La transmural va a ser la más grave. Ya el infarto transmural es el más grave. ¿Ya? Bien. Pues aquí tenemos. Aquí está esta máquina. Ya, el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento CT. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, típico patrón, ¿no? Onda P, QRS, y miren, no hay supradesnivel, incluso hay que un infradesnivel y puede existir inversiones de la onda T, ¿ya? Es un tipo de síndrome coronario agudo donde no hay una obstrucción, o sea, perdón, donde hay una obstrucción parcial de una arteria coronaria, ¿ya? Sin los cambios típicos, pero puede haber ciertos cambios electrocardiográficos, como una depresión del segmento CT o una inversión de la onda T. Y se diagnostica por el dolor torácico que hay y por la elevación de troponinas. Ese es el infarto de miocardio sin elevación del segmento CT. Pero el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento CT, el STEMI, ¿ya? Generalmente se da por una ruptura rápida de la placa. 50% de los casos parece haber un factor desencadenante. Puede ser el ejercicio físico vigoroso, estrés emocional, cualquier tipo de alteración que pueda generar ruptura de la placa. Estos pacientes despiertan por el dolor, es un dolor persistente y no desaparece en reposo. Ahora, el infarto, por si acaso, a lo largo del tiempo, o en todo el tiempo del infarto, va a presentar diferentes alteraciones electrocardiográficas. Al inicio, cuando existe isquemia, o sea, isquemia es cuando hay poca oxigenación en los tejidos, cuando hay isquemia, la onda T primero tiende a invertirse. O sea, va a haber un supradesnivel con una inversión de la onda T. Miren, aquí vemos. QRS y miren, la onda T está invertida. Onda P, QRS y miren la onda T invertida. Eso primero. Ondas T invertidas indican isquemia. Posteriormente, ¿cuál va a ser el cambio electrocardiográfico? Va a haber un supradesnivel bastante marcado. Miren, eso ya cuando existe lesión. Pero cuando existe necrosis, aparecen estas ondas, las ondas Q patológicas. Ojo, las ondas Q mayor a 2 milímetros es patológico. Es patológico. ¿Ya? Aquí tenemos el signo de cono de lado, o signo de pico de ave, como quieran mencionarlo, pero ondas Q indican necrosis. ¿Ya? Miren, isquemia, lo que ocurre en minutos, primero puede haber ondas T altas, simétricas o inversas negativas, ¿ya? Cuando hay lesión, ya de minutos a horas, hay supradesniveles en este caso, ¿ya? Cuando hay necrosis, ya de horas a días, ondas Q patológicas prominentes, ¿ya? Y este meme que siempre lo muestro, bueno, me gusta mostrarlo, ya viene interno, ¿no? Doctor, ¿qué está haciendo? El cardiólogo, estamos interpretando electrocardiogramas y una prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es bastante interesante, en el tórax se hace. eh, Se lo hace correr al paciente mientras se lo monitoriza y se le toma la presión también. El interno. ¿Y el trauma qué está haciendo? Poniendo un yeso. No le digo el trauma, ¿ya? Em, Ojito con ustedes. Tienen que entrar al internado dominando el electrocardiograma, por si acaso, porque les preguntan bastante. Si rotan cardiología en cualquier servicio, en cualquier hospital, es clave. Y saber eso te abre puertas. A mí me querían las doctoras de cardio, solo por saber interpretar electros. Ya los redes igual me pedían ayuda a veces para interpretar electros. Entonces, es vital que no le tengan miedo al electrocardiograma. Y tienen que saber hacer electrocardiogramas. Espero hayan tenido prácticas. ¿Han tenido prácticas? En segundo han debido hacer, ¿no? ¿Quiénes han hecho electros alguna vez en su vida? ¿Quiénes han hecho? Levanten la mano. ¿Quiénes han hecho electrocardiogramas? Eso, bien, uno. No puede ser que uno nomás haya hecho un electrocardiograma. Ahí está otro.
¿Quién más ha hecho un electro en su vida? En sus prácticas de segundo, ¿no han hecho? Puta, muchachos, eso es grave. En el